desde Facebook. Un saludo muy especial. Confiamos que hayan tenido un fin de semana placentero y que en la bondad del Señor hayan podido disfrutar de ese descanso. Muy bien, comenzamos esta semana con un nuevo libro. Será el libro de la epístola, la primera de San Juan. Decimos que cada palabra divina nos da esperanza eterna en Jesús. ¿Y por qué lo decimos? Porque realmente si nosotros entendemos la magnificencia de lo que significa tener eco de quien nos creó, pues tenemos que sentir la satisfacción muy especial de saber que esa es una esperanza de la promesa santa de Jesucristo. El Antiguo Testamento en Proverbios: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. El que camina en su rectitud teme a Jehová, mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. En la boca del necio está la vara de la soberbia, mas los labios de los sabios los guardarán. Sin bueyes el granero está vacío, mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan. El testigo verdadero no mentirá, mas el testigo falso hablará mentiras. Busca al escarnecedor la sabiduría y no la halla, mas al hombre entendido la sabiduría le es fácil. Vete de delante del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. La ciencia del prudente está en entender su camino, mas la indiscreción de los necios es engaño. Los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. ¿Qué nos podemos sentir cuando oímos palabras que cada día nos llenan del gozo infinito de saber que el Señor está en nuestras vidas y que diariamente tiene palabras no solamente de consuelo, sino de entusiasmo, de completa conformidad para que nosotros sigamos la huella de lo que Él quiere decirnos? Y por lo tanto, entendamos que cada uno de los decretos que el Señor nos marca son para bondad, son para generosidad de Él. Cada sentencia de la palabra en la vida de los cristianos es una muestra del infinito amor que Dios nos tiene y de la manera como Él quiere hacernos llegar su mensaje de gracia y de liberación del pecado. Y nos lo comunica de la manera más clara y completa, porque Él quiere que nos sintamos atraídos y agradecidos de su favor, que es para nuestras almas el alimento que llena. Y requerimos para entender cada palabra y cada sílaba de sus mandamientos. Nos hace que llenemos de su contenido las acciones que llevamos a cabo cada día y nos permite que entendamos que sin Él todo lo que es vida y sus consecuencias serán muerte y pecado, porque Él es la vida y la corrección de todas las faltas que cometemos, y solo su bondad nos puede sanar y corregir. Las frases que Dios nos entrega son la perfecta dosificación que necesitamos para enderezar los pasos falsos que damos. Y si su voluntad está definida para que los entendamos y sigamos, no podemos hacer nada diferente que obedecerlos. Y por eso es que la solemnidad de la palabra atesora cada sentido para que nos llene y haga meditar con cuidado y bajo su pensamiento de amor y de entrega. Nos permite que podamos obrar y en él santificar cada instante y entregarle lo que hacemos conforme Él quiere. No podemos enfrentar a Dios porque no somos nada, y menos lo somos sin Él, ya que la plenitud divina es la que ilumina y hace que nos llenemos de su enseñanza y rigor, y en esa forma poder evitar mirada para que nuestro cuerpo y vida cobre aliento y se cubra de la maravillosa gracia celestial. El énfasis que Dios da a su ley está marcado con la suavidad de su persona al hablarnos y nos llama y lleva a que reconozcamos los hierros en que hemos caído y la forma como Él quiere que nos levantemos haciendo uso de la revelación maravillosa de su Hijo, que nos ha sido dada para enmendar culpas y recibir fortaleza, que nos permita enfrentar las muchas tentaciones que el mundo ofrece y que de una u otra forma nos tiende trampas el enemigo y el mundo para que caigamos. Pero Dios nos previene y nos da su aliento y cada renglón de su mano nos hace ver lo que debemos obrar sin que nada quede a la incierta fuente humana que siempre falla.
nos arrastra al pecado que tanto ofende a Dios. Y así nos enseña que debemos temerle a Él, porque de Él emana la ciencia perfecta y correcta, y sus enseñanzas son verdaderas, así como su deidad nos lleva a que cumplamos en obediencia y necesidad. Todo lo que nos ofrece es bendición para el alma y soluciones para el cuerpo, y ello produce la santa transformación que viene de su voluntad, y hace que nos levantemos para honrarlo y bendecirlo en el lugar donde nos encontremos, tratando de hacerlo desde hoy y para siempre, en lo que nos reste de vida. Si nosotros no confiamos en el Señor, no tenemos ninguna esperanza de ninguna clase. Nadie, ningún ser humano, ninguna religión puede ofrecer lo que Cristo nos ofrece. Acordémonos, Jesucristo no fundó ni creó ninguna religión. Él creó una doctrina de verdad, una doctrina de gracia, una doctrina de amor y de perdón. A esa doctrina es a la que el Señor nos llama a diario, para que así como el Padre escribió a través de sus autores la palabra a un pueblo que erró y que durante muchos años estuvo atravesando un desierto, indisponiéndose en todo momento con el Señor, así nosotros aprendamos que solamente cumpliendo lo que el Señor nos dice y nos manda es como podemos no solamente agradarle, sino obedecerle. La gracia que el Señor Jesús nos entrega es la gracia que es fuerza viva, que es alimento diario espiritual y que es lo único que nosotros podemos tener a través de Jesús para poder ser perdonados, para poder mañana o cualquier día cuando nos toque estar en el reino eterno de Dios. Por eso confiemos en la verdad que Dios nos da para redención eterna. Vamos a aprender mucho ahora en la primera epístola a Juan, de Juan, en unos segundos. Llegamos al final de la primera parte del programa Camino de Vida. No te vayas. Sigue en sintonía de Radio Amor 91.9 FM en Baton Rouge. Si deseas donar para el sostenimiento de Radio Amor y de este programa, puedes llamar al 225-261-2837 y te daremos la información para hacerlo. Cualquier información para Radio Amor 91.9 FM al 10870 Love Road, Baton Rouge, Louisiana. Código postal 7818. Radio Amor 91.9 FM. Una alternativa para tu vida. Prepara tus preguntas y comentarios. Llámanos y estaremos listos para atenderte. Regresa Gabriel Velázquez en su programa Camino de Vida. El libro Primera de Juan, epístola cuyo autor es el Juan el Apóstol, escrito aproximadamente entre los años 90 a 95, y es en el orden numérico el libro número 23 del Nuevo Testamento. La primera epístola más cercano de Jesús, según muchas. Este fue el discípulo amado. Juan fue escrito para combatir las falsas enseñanzas llamadas gnosticismo. Los gnósticos enseñaron que Jesús era un espíritu y nunca tuvo realmente un cuerpo. Enseñanzas como estas crearon un desequilibrio en los creyentes que podían arruinar la fe. Versos como 1 de Juan 4:7 nos dicen: amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Juan quería que la gente supiera que el amor es lo más importante. El amor viene de Dios. Cuando lo sentimos, sabemos que Dios está cerca. También quería que la gente supiera que es importante no escuchar a los falsos maestros. Por eso, este libro que comenzamos en este estudio nos habla como algunos especialistas de la Biblia consideran que las epístolas de Juan fueron los últimos libros de la Biblia que se escribieron.
Con toda seguridad estas epístolas sí fueron las últimas que el autor escribió. Las tres epístolas fueron también llamadas cartas. Sin embargo, la primera carta no tiene una forma de estilo de una carta. No tiene saludos, ni tiene conclusión. En ese sentido, el estilo es más bien el de un sermón. Tiene todas las características del mensaje escrito por un fiel pastor que siente amor y preocupación por un grupo determinado de creyentes. Juan se desempeñó como pastor de la iglesia de Éfeso, que fue fundada por el apóstol Pablo. A través de los años, la iglesia ha creído que el apóstol escribió primero su evangelio, en segundo lugar sus epístolas y finalmente el libro de Apocalipsis, justamente antes de su muerte. Sin embargo, en años recientes algunos han llegado a la conclusión de que Juan escribió sus epístolas como su obra final. De acuerdo con este punto de vista, él escribió sus primeras epístolas después de su encarcelamiento en la isla de Patmos. En este caso, la fecha de la carta quedaría fijada alrededor del año 100. Juan murió en Éfeso y fue enterrado en esa ciudad. La basílica de San Juan de Éfeso fue construida sobre la tumba del apóstol por el emperador Justiniano en el siglo V. Para que podamos entender esta epístola debemos saber algo sobre la ciudad de Éfeso, principios del siglo II. Era muy parecida a cualquier ciudad de nuestro tiempo. Hubo cuatro factores importantes que predominaron en Éfeso y en todo el mundo romano. La primera había una familiaridad natural con el cristianismo. Muchos de los creyentes eran hijos y nietos de los primeros cristianos. El nuevo brillo de la fe cristiana se había empañado, la novedad había pasado, la emoción y la gloria de los primeros días se había apagado. Qué emocionante fue el ser un creyente en aquel día en el cual el apóstol Pablo había llegado a la ciudad y desafió a la diosa Diana de los Efesios. Toda la ciudad estaba alborotada. Alborotada. En los Hechos, capítulo 19, leemos acerca del efecto que la enseñanza de Pablo tuvo en la sinagoga de Éfeso y también sobre el impacto de sus sesiones diarias en la escuela de Tirano durante 2 años. Qué ferviente había sido el amor y entusiasmo por Cristo de los creyentes en aquellos días, pero muchos años más tarde, cuando el Señor Jesús les envió una carta a los creyentes de Éfeso por medio del apóstol Juan, mientras éste se encontraba en la isla de Patmos, les dijo: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esto lo leemos en Apocalipsis 2:4. Todo sucedió tal como Jesús había advertido hacía ya mucho tiempo. Él dijo: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mateo 24:12. La devoción y dedicación a Cristo de los creyentes de Éfeso había decaído. El segundo punto que contemplamos son las elevadas normas de cristianismo había hecho de los cristianos personas diferentes, pero los hijos y nietos de los primeros cristianos no quisieron ser diferentes. Los creyentes eran llamados santos, de la palabra griega agios. El significado principal es separado del uso exclusivo de Dios o perteneciente a Dios. Los utensilios del templo fueron calificados como santos porque estaban reservados al uso para Dios. El templo también era santo, es decir, diferente, separado para el uso de Dios. Pero los creyentes de Éfeso habían llegado a ser cristianos tradicionales, como programados para el compromiso. Se habían convertido en cristianos flexibles. Eran el producto de un molde diferente al de los discípulos a quienes Jesús había dicho: si fuerais al mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os odia. Y esto lo leemos en Juan 15:19. También en la oración sacerdotal dirigida a su Padre, leemos las siguientes palabras: yo les he dado tu palabra y el mundo los odió porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. En los nuevos tiempos se había producido una ruptura de la ética judeocristiana y se percibía indiferencia hacia las normas bíblicas. La persecución no fue la enemiga del cristianismo, es una tercera norma, llamemos.
El peligro que acechaba a la iglesia de Éfeso no era la persecución exterior, sino la seducción desde el interior. El Señor Dios, el Señor Jesús había advertido acerca de esto diciendo, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Mateo 24:24 nos lo dice. Y el apóstol Pablo lo había dicho a los ancianos de la iglesia de Éfeso, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño. Y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar tras sí discípulos. El cristianismo no corría peligro de ser destruido, estaba en peligro de ser cambiado. Se intentó mejorarlo, darle una respetabilidad intelectual que pudiera expresarse en términos de la filosofía popular. Y por último, tenemos el gnosticismo, que fue el verdadero enemigo del cristianismo y es una filosofía básica del Imperio Romano, o eso fue. Él adoptó diferentes formas. Hubo un principio principal presente en toda esta filosofía, la materia. Lo material era esencialmente malo, solo el espíritu, lo espiritual era bueno. Todo el mundo material era considerado malo, por lo tanto el gnosticismo despreciaba el cuerpo. Sus adeptos mantenían que en el cuerpo había un espíritu, como si fuera una semilla en un terreno sucio. El mismo principio estaba presente en algunas filosofías actuales y que sostenían la opinión de que hay una chispa de bondad en cada persona y que cada persona ha de desarrollar ese destello. Los gnósticos procuraron que la semilla, es decir, el espíritu dentro de ellos, se desarrollara y tratara de librarse del mal presente en el cuerpo. Había dos métodos extremos de lograr este objetivo, evidentes en la práctica de los estoicos y de los epicúreos. El encuentro del apóstol Pablo con algunas sectas, entre ellas las citadas, quedó registrado en Hechos 17:18 cuando dice: algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos discutían con él. Unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses. Esto decían porque les predicaba el Evangelio de Jesús y su resurrección. Los estoicos eran discípulos de Zenón, y su nombre provenía del pórtico pintado de Atenas, donde Zenón pronunciaba sus conferencias. Eran panteístas, creían que la totalidad del universo es el único Dios, y creían que los hombres sabios debían estar libres de la pasión, impasibles ante la alegría y la aflicción, y sumidos a la ley natural. Tenían reglas rígidas y practicaban la autodisciplina. Los epicúreos tomaron su nombre de Epicuro, que enseñaba en Atenas. Aceptaban los dioses griegos del monte Olimpo. Creían que el placer, antes que la verdad, constituía la búsqueda de la vida. En el origen procuraron lograr una satisfacción intelectual no sensual, pero posteriormente enseñaron a sus seguidores que podían satisfacer los deseos del cuerpo para que estos no se inquietaran más. Había todo tipo de matices y diferencias entre los dos extremos que representaban tanto los estoicos como los epicúreos, pero todos ellos negaron el carácter mesiánico de Jesús. Creemos que el apóstol estaba pensando en ello cuando escribió: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, pues niega al Padre y al Hijo, como se ve en primera de Juan 2:22. Negaron la encarnación con el razonamiento de que Dios no pudo haber asumido un cuerpo humano porque toda la carne, la parte física, era intrínsecamente mala. Por tal motivo el apóstol Juan afirmó claramente: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. En su epístola escribió: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne
no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. El llamado gnosticismo docético, considerando que la encarnación era imposible porque Dios no pudo unirse con algo tan malo como el cuerpo, enseñó que Jesús solo aparentó o pareció tener un cuerpo, pero realmente no lo tuvo. Por ejemplo, dicen que cuando él caminaba no dejaba huellas. Cerintius, por ejemplo, fue muy sutil en su enseñanza, afirmando que había un Jesús humano y un Cristo divino, que la divinidad vino sobre él en el momento de su bautismo y que se apartó de él en la cruz. En realidad, el Evangelio de Pedro, que es un libro apócrifo, traduce las palabras de Jesús en la cruz de la siguiente manera: poder mío, ¿por qué me has desamparado? Los padres de la iglesia primitiva lucharon contra estas herejías y adoptaron la creencia de que Él se convirtió en lo que nosotros somos para convertirnos a nosotros en lo que Él es. Por esto tenemos la firme convicción de que el apóstol Juan escribió esta primera epístola para hacer frente a los errores del gnosticismo. En realidad podemos hablar de 5 propósitos expresados en esta primera epístola. Primero, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Señor Jesucristo. Segundo, estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea completo. Tercero, que no pequéis. Cuarto, para que sepáis que tenéis vida eterna. Y quinto, a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. La epístola ha sido llamada el Sanctum Sanctorum del Nuevo Testamento. Toma al Hijo de Dios y lo lleva a través del umbral a la comunión, a la casa del Padre. Es una epístola familiar. Las epístolas del apóstol Pablo y todas las otras epístolas fueron dirigidas a iglesias, pero esta es una epístola familiar y debería ser considerada de esta manera. La iglesia es un cuerpo de creyentes en la posición en la cual nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Se nos ha dado la posición cuando creíamos que el Señor Jesucristo existe como existió. El creer en el Señor nos ha introducido en la familia de Dios. En la familia tenemos una relación que puede ser rota, pero que puede ser restaurada cuando confesamos nuestros pecados. Entonces, como también dijo el apóstol, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Estamos convencidos de que esta epístola es más importante que las epístolas que fueron dedicadas a la iglesia, y por ello es importante que alcancemos una comprensión completa de esta carta. Un bosquejo de esta epístola nos dice que la primera división se titula Dios es luz. Se extiende desde el capítulo 1 hasta el 2. Después del prólogo, en los primeros 2 versículos, tenemos una sección titulada Cómo los hijos amados de Dios pueden tener una relación de compañerismo con Dios. La segunda división se titula Dios es amor y se extiende desde 2:3 hasta capítulo 4, verso 21. Aquí tenemos 3 secciones. Como los hijos amados pueden tener compañerismo entre ellos. Los hijos amados no deben amar al sistema de valores del mundo. Y como los hijos amados pueden conocerse entre sí y vivir juntos. La tercera división se titula Dios es vida, que va desde 5:12 y abarca todo el capítulo 5. Aquí tenemos finalmente 2 secciones que nos hablan de victoria sobre el sistema del mundo y la seguridad de la salvación. Si nosotros confesamos lo que nos dice la palabra y miramos cómo el Señor nos da la claridad para que entendamos que su palabra debe ser atendida, tenemos que confesar que la verdad que en ella escuchamos debe ser a partir del momento en lo que nosotros creemos, respetamos y cumplimos. Mañana, segunda parte de esta, que es la primera epístola de Juan. Unos segundos, ya regreso. Saludamos a todos nuestros amigos que nos ven en Facebook Live, a usted y a nuestra audiencia en Radio Amor 91.9 FM. Les
invitamos a que llamen y participen en nuestro programa. Oramos por ustedes y sus familias. Llámenos al 225-725-3646. Un buen amigo siempre es una buena compañía. Radio Amor 91.9 FM. Compañía. Una buena compañía. Regresa Gabriel Velázquez con la parte final de su programa Camino de Vida, que presenta de lunes a viernes a las 7 de la mañana Y de 5:30 a 6 de la tarde. No te lo pierdas. Señor Santo, Creador y Soberano Padre Eterno, Omnipotente, a ti llegamos por medio del Señor Jesucristo para pedirte que nos perdones y nos hagas mirar solo hacia tu verdad y hacia tus mandamientos sagrados. Nos postramos ante ti, Señor, porque tú eres Dios, porque en ti está lo que es el futuro de nuestras vidas y por eso confiamos en tu perdón y en tu gracia, para que comencemos a hacer lo que tú nos mandes y nos ordenes. Clamamos ante tu majestad y sentimos que tu palabra nos es dado para que en ti, Señor, alabemos y confiamos tu divinidad y tu absoluto señorío sobrenatural. Te damos gracias, Cristo. Te damos gracias, Señor, porque nos has dado a Jesús. Podemos confiar según tú nos has revelado en Él. Y en Él, Señor, confiamos porque sabemos que es nuestra única esperanza. Es nuestra esperanza de salvación. En el nombre de Cristo oramos. Mis amigos, gracias por su atención, por tu sintonía. Una bendición muy especial para todos y para ti muy especialmente. Que Jesús viva en tu vida y sea el Señor y guía, que marque y señale cada paso que des buscando su camino. Que Él te permita ver y conocer de su majestad soberana. Entrega tu vida a Cristo y encontrarás la verdad revelada. Le hallarás sabiduría y perfecta armonía con los suyos, con tu familia, con tus seres queridos, con todos tus hermanos y semejantes. Acércate y reconcíliate en el amor de Jesucristo. Si tienes preguntas, comentarios, mensajes o testimonios, llámanos 225-725-3646 o puedes escribirnos caminodevida@gmail.com. Que haya alegría, tranquilidad, dicha, felicidad, paciencia y sobre todo confianza, fe y amor en Cristo Jesús. Muy buenas tardes para todos. Los que nos escuchen mañana, un saludo muy especial. Muchas gracias. Feliz tarde.